se han tocado dos temas apenas, que es el tema eléctrico y el tema de la carretera. Ambos indudablemente importantes, pero vamos a empezar por la carretera, porque durante todos estos meses hemos tenido diversos problemas, por todos conocidos, no se trata de repetir. Allí se conjugan todo ese corredor dos problemas que se articulan entre sí. Uno es el sísmico, pasa por allí una falla, digamos, el último terremoto de Bogotá tuvo su asiento, fue precisamente en un punto del corredor, y el otro es el climático. El sísmico tiene que ver con una cordillera que se está moviendo aún por su juventud relativa respecto a otros sistemas orográficos. Esta carretera es relativamente joven en su surgimiento geológico y se mueve. Eso es lo que hace, digamos, los desplazamientos de parte en masa que caen. La última vez que estuve sobre el municipio de Quetame prácticamente estaba cayendo, y al mismo tiempo las lluvias, las épocas de intensidad en las lluvias, que cada vez son peores por la crisis climática, pues trae los otros problemas que ya han llevado a muchos muertos en el mismo corredor. Ambas cosas juntas pues nos colocan en una situación de incomunicación casi que permanente entre la región y la capital de la República, con lo que eso significa desde el punto de vista económico para la región. Adicionalmente, hay unos políticos que han estado pagando para que se bloquee la carretera, y eso hay que decirlo públicamente. En campaña electoral, buscando dividendos electorales, entonces le pagan a unos pobladores por allí: bloquee la carretera, bloquee la carretera, bloquee la carretera, a ver si los camioneros tumban a Petro o a ver si la extrema derecha gana las elecciones en el Meta. Y eso, no me meto en elecciones, obviamente complica más aún la situación, porque tenemos el problema geológico, tenemos el problema climático y tenemos el problema politiquero, juntos en la carretera. Hay un cuarto problema, pero me voy a reservar esto porque me gustaría que la viceministra de Transporte, que está aquí presente, que me gustaría que pasara aquí porque desde allá no creo que se vea mucho por todos, y que es experta en estas materias de ingeniería del transporte, nos presente un balance a la región. Aprovechemos esta reunión para ello. Supongo que los medios de comunicación regionales podrán hacer una labor un poco más extensa en comunicarlo al resto de la población de qué es lo que está pasando en ese corredor, tanto en la concesión como en los problemas estructurales que tiene la vía, porque siempre sucede lo mismo. No importa la cantidad de plata que se invierta, ojo, vuelve y juega, vuelve y juega. ¿Y qué posibilidades tendríamos de soluciones hacia adelante? Así que, viceministra, tome la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y a todas. Presidente, bueno, como es bien sabido por todos, este corredor Bogotá-Villavicencio, en una extensión de 86 kilómetros, tiene unas serias fallas y unos temas de geotecnia. Eso nos ha llevado, presidente, hoy tenemos identificados 55 puntos críticos. En este momento tenemos 3 puntos en operación en el corredor bajo restricción. Y como decía el representante de la veeduría, hoy hemos identificado la necesidad de unos recursos cercanos a los 1.2 billones de pesos. Lamentablemente, presidente, y debemos decir que pues hoy para nosotros como gobierno
Tenemos un contrato de concesión. Normalmente cuando uno tiene sobre un corredor un concesionario, nos pasó en el puente, por ejemplo, del Alambrado, que tuvimos un colapso del puente, pero automáticamente el concesionario entró a atender esta emergencia y estamos próximos a dar nuevamente el servicio el puente. En el caso del corredor Bogotá-Villavicencio, el riesgo geotécnico no está cargado a la concesión. Una concesión que entre CAPEX y OPEX suma casi 9 billones de pesos. En el caso del CAPEX, en precios de 2022 diciembre, estamos hablando de 3.6 billones de CAPEX y 5.2 billones en el OPEX, un contrato que firmamos en el año 2015, que va hasta el año 2054, y no, a pesar de tener la concesión, el riesgo geotécnico hoy lo estamos cubriendo desde el gobierno. En ese sentido, hemos hecho algunos avances, presidente. Nosotros hemos priorizado también con el mismo concesionario, con el sector, 16 puntos que consideramos son en este momento los más importantes. De esos 16 puntos, en este momento tenemos 3 puntos que cuentan con estudios y diseños, que tienen una inversión cercana a los 104.000 millones de pesos, otros 5 puntos que tienen una inversión cercana a 105.000 millones de pesos, que estamos avanzando en los estudios y diseños, y otros 8 puntos que tendríamos que hacer los estudios y diseños. Estos primeros 16 puntos, presidente, requieren una inversión cercana a los 380.000 millones de pesos. Luego, el reto, presidente, que tenemos pues en este momento como sector es lograr agenciar estos recursos y revisar además, como lo hemos venido haciendo con la presidenta de la ANI y también con el señor ministro, es pues las posibilidades que tenemos dentro del mismo contrato de concesión, revisarlo, si podemos del mismo contrato poder buscar algún tipo de medida frente al corredor. Hoy, presidente, pues después de que se dieron los cierres, tenemos una operación controlada sobre el corredor, monitoreada. Estamos, si bien tenemos 3 puntos en restricción, pero estamos hoy logrando operar en el corredor. Tenemos además, presidente, debo decirle, 2 situaciones también en la represa del Cisga, en la concesión del Cisga, que es un corredor también concesionado. Tenemos unas restricciones de carga, hacemos circulación de máximo 30 toneladas y tuvimos el colapso en el corredor de Cusiana del Puente de los Grillos. Entonces, todo esto teniendo en cuenta pues la inestabilidad de la cordillera oriental y los problemas que tenemos frente a los temas geotécnicos. Entonces, señor presidente, ese es como el balance de lo que tenemos en este momento. Adicionalmente, estamos ejecutando el viaducto en el kilómetro 58. Recuerden que ahí también tuvimos una falla. Ese es el contrato Invías. Tuvimos también que hacer una adición con recursos provenientes de la ANI de 50.000 millones de pesos en el kilómetro 58. Tenemos próximo a que se haga entrega del puente Chirajara en este mismo corredor. Y tenemos una conversación abierta también, señor presidente, por el túnel 13 en el corredor. Ahí tenemos pues un tribunal de arbitramiento que tendrá que pronunciarse frente a quién tiene la responsabilidad de acometer las obras del túnel 13. Entonces, como usted lo decía, pues nos enfrentamos a 86 kilómetros de un corredor que históricamente ha tenido unas dificultades enormes de geotecnia, que hoy lamentablemente el riesgo no está asignado al contrato y que pues estamos en esa consecución de recursos, señor presidente. Poder activar fuentes alternas, como hemos hablado, de valorización, también de pronto recursos provenientes de regalías o recursos provenientes del mecanismo obras por impuestos, que nos permita pues por lo menos contar con los primeros 380.000 millones. Elevamos también una solicitud a la unidad de gestión de riesgo, presidente, para pues poder buscar estos recursos. Ese es el balance de lo que tenemos en este momento, señor presidente. Entonces lo que tenemos es un problemón. Lo que tenemos es un problemón que viene de larga data, pero que
con la comunidad llanera y con el sector cundinamarqués, que se llamaba antes la provincia de Oriente. O sea, pues tenemos que ayudar a resolver de alguna manera, de manera más sólida de lo que hay. Fíjense el problema financiero, no solo el geológico, no solo el climático, no solo el politiquero, sino el financiero. Se hizo una concesión, ustedes saben quién es el dueño de la concesión, en donde en los pedazos críticos donde se suponía iba a haber problemas, la concesión no paga. Paga es el Estado, es decir, todos nosotros. Y la concesión cobra el peaje. Entonces los ingresos van para ellos, hace el gasto de mantenimiento en lo que corresponde, pero cuando vienen los desastres, el gasto es del Estado, es decir, de la sociedad colombiana. Entonces, eso es la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Y aquí ya parte un problema fundamental, porque cualquier derrumbe de estos, cualquier circunstancia vale un billete. El gobierno nacional ha presupuestado en todo el proceso ese que se hace en el Congreso y no ha tenido en cuenta que puede ocurrir un desastre, además porque no podría. Cuando ocurre, entonces resulta que del peaje no salen los recursos, sino que tienen que salir del bolsillo del gobierno y no están. Entonces hay que ver cómo se buscan, y no están. Y entonces este es un problema grave, estructural de las finanzas del proyecto que se hizo. Yo voy a comentarle, lo dejo como una discusión, está en borrador, pero una de las posibilidades es nacionalizar la carretera. Yo sé que iba a salir un aplauso. Yo sabía que iba a salir un aplauso, pero obviamente es complicado, es complejo, digamos. Estamos hablando de una concesión al 54, que tiene unos flujos, que siempre en estos negocios pues, hay quien quiere ganar. Hay un problema judicial público en los Estados Unidos. Hay una ley que habla de esos temas que el gobierno pues quiere aplicar y hay una negociación que hay que hacer necesariamente. Entonces, del Ministerio de Transporte, con el conocimiento y con la gente que mejor conozca técnicamente la concesión, es importante que se haga un equipo, que se volverá un equipo negociador para la posibilidad de la nacionalización de la carretera. ¿Qué significa? Que parte del peaje entonces se puede invertir en donde hay los daños y no tengamos estos problemas, por lo menos desde el punto de vista de la financiación. Eso es lo que en borrador parecería más racional, pero obviamente hay que hacer sumas y restas, y porque hay una contraparte. La contraparte no puede sacar provecho ahora. Yo creo que si la voluntad de ellos es solucionar los problemas graves que ellos mismos tienen, lo mejor sería una negociación lo más favorable posible pues al interés general. Y el interés general es que por lo menos, sabiendo que va a haber más problemas, tengamos los instrumentos para resolverlos y no estemos aquí de la garganta con cifras que no son fáciles de conseguir. Cuando uno dice 1.2
billones, pues gracias, pero no es fácil conseguirlos. Dejo ese tema ahí, puntos suspensivos, que debe tener más desarrollo, pero que se cree el comité que se volverá de negociación para una posible negociación de nacionalización de la concesión. Ahí hay unos temas que ya no son solamente financieros, sino que tienen que ver con la ingeniería misma, con la realidad misma de la región. Digamos, si uno mira a un ambientalista, de hecho, yo estuve recorriendo ahí en una avioneta todo el trecho en campaña, con un ambientalista, porque estábamos mirando el tema de la deforestación de la selva en el Guaviare, y entonces por la entrada hacia Bogotá, pues decidimos hacer un recorrido en todo el cañón, toda la zona, y él me aconsejaba que la mejor forma de volver más sólida la obra es que no solamente debió haberse hecho así desde el comienzo, no solamente se tiene que mirar este tema como una concesión de infraestructura vial, sino que en realidad debería haberse visto como un gran corredor forestal verde desde el filo de un lado hasta el filo del otro, de tal manera que toda esa cordillera que se mueve pudiera mitigar sus movimientos a partir, pues, del bosque. Eso implica, porque uno podría hablar de un parque, una reserva forestal, pero ahí hay actividades productivas campesinas sobre todo, ahí hay una población semiurbana de los pueblos que han vivido de la carretera, y entonces implica unas negociaciones que también van a ser complejas, que pasan de mi gobierno, pero que sí tienen un sentido si pensamos que todo el cañón se vuelva una reserva forestal con algún tipo de actividad sostenible para la población que aún vive ahí, e incluso, lo mencioné allá en uno de los puentes que se pusieron, que puede haber reubicación de población, porque una población viviendo en el riesgo no puede ser, una población ahí al lado de una quebrada no puede ser, una población donde ya el pedazo de la tierra se está yendo en el río no puede ser. Entonces hay que plantearse el tema de reubicación, y el tema de reubicación hay que plantearlo desde la perspectiva, y aquí hay un problema en Villavicencio, local, de este mismo estilo. El tema de reubicación no puede plantearse sino de acuerdo a la ley no sé qué del 2012, de ley de emergencias, de desastres naturales. Esa ley dice que cuando hay que reubicar, como hay que encontrar el espacio de la reubicación, la autoridad competente puede decir cuál, y en 15 días se compra, es una compra obligatoria, y entonces se puede reubicar la población. Eso no ha sucedido en Colombia, y no ha sucedido en Colombia básicamente porque la UNGRD es absolutamente temerosa en tomar las decisiones. Un alcalde lo puede hacer. Entonces, en el caso de todo el cañón, le llamo yo, en donde hay población en riesgo, que hay que hacer el mapa, la población debe ser reubicada. Y entre otras, a través, quizás, si es población campesina, de los programas de reforma agraria que aquí se mencionaron, que también tienen que extenderse en el piedemonte llanero. Entonces, esos son los elementos. No voy a mencionar otra idea porque solo podríamos dejar un estudio. Bueno, sí lo voy a mencionar, y es la posibilidad del ferrocarril. Porque el ferrocarril, una vez le dije yo, esto en campaña, Gina paró y me dijo, no, pero ¿cómo va a subir un ferrocarril así? Pero es que los ferrocarriles no suben así. Los ferrocarriles hacen así, se van metiendo en túneles como en Suiza, y podría ser más estable la obra de un ferrocarril que un viaducto como el que está diseñado, con el que está construido. El Ministerio de Transporte tiene
la misión de por lo menos entregarle a la región, mientras estemos aquí, unos estudios de ingeniería, ojalá hasta fase de diseño, del ferrocarril Bogotá, no digo Villavicencio porque la salida podría ser en un punto cercano de acuerdo a las pendientes. Es un tema técnico, pero el Ministerio de Transporte tiene la instrucción de dejar ese estudio. Si ese estudio dijese, no lo podemos predecir, es mejor el ferrocarril en estabilidad que la carretera misma, pues el pueblo llanero tendría una reivindicación y el pueblo bogotano también, y el cundinamarqués que hay en el medio, que es lograr la construcción del ferrocarril. Pero lo dejo como una idea solamente. El gobierno se compromete a que se entreguen estudios al respecto. No sé si existan de antes, pero por lo menos que sean los primeros estudios a fondo, no una prefactibilidad, sino ojalá casi diseño para que el pueblo llanero pueda escoger en adelante si esa es una alternativa. Ahora, los ferrocarriles no tienen peajes. Los ferrocarriles no tienen peajes, los ferrocarriles se financian o a fondo perdido del presupuesto nacional o por concesión. Pero lo que paga la concesión es la carga, no el peaje. Bueno, dejemos el tema ahí. Son los esbozos y las posibilidades que estamos planteando para la obra, para la conexión Villavicencio-Bogotá. En resumen, la posibilidad de nacionalizar la concesión para que parte del peaje financie los puntos críticos que hoy no financia. Ese es un punto. 2, la posibilidad de estabilizar laderas a partir de una reserva forestal desde arriba hasta abajo, que además cuidaría el agua de Villavicencio. Y 3, un estudio que nos permita comparar el viaducto existente con la posibilidad de un ferrocarril. Y dejaríamos aquí el tema carretera. Ahí sigue el tema energía. En energía también hay un problemón que voy a tratar de explicar y no es fácil. La fórmula de la tarifa que paga un usuario en energía, ¿tú quieres hablar? Pero sí, pero entonces no sé cómo. Ahí te llevan un micrófono, será, no sé. Bueno, mientras tanto, digamos, hay componente generación de la energía eléctrica. Entonces, las generadoras son unas empresas. Después vienen quienes transmiten esa energía en los cables de alta tensión. Ahí hay otras empresas. Después viene el que distribuye, se llama distribución. Ahí hay otras empresas. Y después viene quien llega a la casa, que es la comercializadora. Entonces hay generación, transmisión, distribución y comercialización. Hay 4 espacios entre donde se genera la energía y la casa. Y en esos 4 espacios hay empresas, empresas, empresas y empresas. La empresa del Meta está la última, comercializadora. Ojo, eso es lo primero que uno, pues, le toca a uno comprender, porque es la ley de energía eléctrica que se aprobó por allá en el año 93, 94. En cada una de esos espacios, las empresas se ganan un billete. Se ganan un billete. La más importante es la generación. Lo que hace la comercializadora es comprarle energía a un generador y después le paga al distribuidor porque va la energía por el cable hasta que llega a la región y entonces ahí sí le cobra al usuario.
El usuario paga, por tanto, lo que cobra el generador, lo que cobra el distribuidor, el transmisor, el distribuidor y lo que cobra el comercializador. Y ahí le llega la factura. La parte más importante de esa factura está en la generación. El Meta no está generando energía eléctrica. ¿Sí? Las generadoras están en otra parte. Y entonces lo que hace la comercializadora, tema a averiguar, es o hacer un contrato con una generadora, y entonces ese contrato es un monto tal de energía suficiente para la demanda en la región, a un precio tal. Si ha hecho contrato, el precio es un poco más bajo que si le toca ir al mercado que llaman bolsa. Esto es complicado. En la bolsa prácticamente la cogen del cuello y las tarifas las tiene que comprar mucho más altas por la forma como la Comisión Reguladora de Energía y Gas ha hecho las fórmulas. Tema que yo vengo criticando a nivel nacional porque las ha hecho en favor de las empresas y no de las personas, y sobre todo y peor porque ha permitido mecanismos de especulación en contra de los usuarios. Es decir, empresas que se ganan no una ganancia normal, 10%, 15%, sino 5 y 6 veces más que lo que les cuesta producir la energía. Es decir, algo parecido a la cocaína. Ya eso me la van a sacar ahí. Pero son las rentabilidades inmensas. Bueno, también podría decir algo parecido al petróleo, porque también tiene esos mecanismos. El costo de producción es así, el precio de venta es así, la ganancia es enorme. Un Estado debe cobrarle impuesto a esa ganancia enorme. Las generadoras no están pagando impuestos sobre sus ganancias extraordinarias. Primera cosa a resolver, EMSA tiene contrato o está comprando energía en la bolsa. Esa respuesta no te la tengo aquí, pero digamos se puede resolver si está comprando energía en la bolsa, la está comprando muy cara. Y aquí vienen los otros problemas. Si la está comprando muy cara y no tiene con qué, entonces no está comprando la suficiente que necesita el departamento, y ahí vienen probablemente los apagones. Entonces este es el tema que habría que estudiar. ¿Quién administra EMSA? Hasta donde yo sé, pues el anterior gobierno, porque las electrificadoras que tomó el Estado, que nacionalizó el gobierno, porque se entran a una cosa que se llama, digamos, a una sección que es administrada por un funcionario del Ministerio de Hacienda. El funcionario del Ministerio de Hacienda hasta hace muy poco era del gobierno pasado, y determina quién maneja cada empresa eléctrica y cómo distribuyen quién maneja cada empresa eléctrica de las que tiene la nación. La politiquería. Y entonces un manejo politiquero de una empresa de estas en un problema como el que acabo de mencionar, pues como vienen a ordeñarle los recursos, pues la deja muy débil financieramente para ir a comprar en bolsa, donde el precio está hasta el techo, la energía que necesita toda la comunidad. Usted, el sindicalista que habló aquí, dijo que ni siquiera las utilidades se reinvierten, sino que se las chupan todas. Pues claro, la empresa debe tener una debilidad financiera en un momento de tormenta eléctrica, de precios altísimos. El precio del kilovatio hora en la generación está a 1.100. Y la mayoría de las generadoras son hidroeléctricas, donde el kilovatio hora les vale 200. Es decir, que se están ganando la diferencia entre 200 y 1.100. ¿Quién paga eso? El usuario. Yo quise intervenir de inmediato y un magistrado me hundió el decreto, ahora esa es la costumbre.
teniendo yo mismo facultades constitucionales para intervenir en el mercado de los servicios públicos. Entonces, va a haber un proceso bastante duro en donde la CREC va a tomar decisiones de cambio de fórmulas con un objetivo, que al menos no se especule con el precio. El precio que pague la gente es el de una ganancia normal sobre unos costos que pueden variar, sobre todo ahora que viene la sequía y a la que hay que prepararse, porque viene duro. Entonces, digamos, esa es la explicación del contexto. EMSA va a cambiar su administración. Vamos a intentar que la gerencie alguien que sepa, que no se preste la politiquería, que sea independiente, que garantice por lo menos una gerencia. Hay unos planes con las eléctricas que el gobierno nacional tiene, unos planes que estamos estudiando, porque nosotros queremos que ese grupo de empresas se inscriba en la transición energética, lo cual significaría, de eso hablé con el alcalde ahora, que la región genere energía eléctrica, que digamos es lo que más abarata, que la región genere energía eléctrica aprovechando sus recursos. Uno de esos recursos se llama sol. Y la energía solar se puede poner, no más aquí, si esto tuviera, en vez de estas tejas de zinc, el rector la pudiera cambiar por paneles solares, aquí irradiaría energía para todo el colegio, de una manera más barata, incluso gratuita para el colegio. Entonces, si estos planes se extienden, si el municipio puede ser un generador de energía eléctrica y si hay un plan, que es lo que queremos, que se pueda extender a los barrios, a las comunidades, a las familias, para poder reemplazar, si se puede, techos por techos de paneles solares, el Meta podría generar energía eléctrica. Y sería una energía eléctrica barata, por lo menos más barata de la que compra EMSA. EMSA ya compraría, EMSA se convertiría en un gestionador de la generación de las familias y de los barrios y de los municipios de energía eléctrica. Entonces, este es un plan, que eso es lo que nosotros propusimos en nuestro plan de desarrollo, que queremos que se empiece a implementar. Entonces, apenas tengamos el control de EMSA, EMSA debe presentar un programa de transición energética en el departamento del Meta. Es decir, las circunstancias en donde lo que ustedes tienen como empresa es un intermediario, debe variar en que ustedes también generen energía eléctrica, sea de manera pública, sea de manera familiar, sea de manera barrial, incluso con empresas que se pueden colocar en la región y que pueden, pues a partir de cumplir los pasos que son dispendiosos, generar energía eléctrica en la región. Ese es un objetivo fundamental del desarrollo. Una región que genere energía eléctrica es fundamental, porque si no, ustedes viven como prestados, ¿cierto? Y si por allá se cortó la línea o hubo una sequía y se acabó el embalse, paga, aquí viene el efecto. Mientras que ganar generación de energía eléctrica es ganar poder económico. Hay otro tema que se tocó y finalizo con eso, que es la tierra, la agricultura, porque al final en campaña yo proponía que el pueblo llanero, que no es que haya votado mayoritariamente por mí, ¿cierto? Allá en el Casanare, bueno, no voy a hablar del Casanare, digamos, lo que yo proponía es, dado que la crisis climática trae aparejada la decadencia de la economía petrolera,
y el Metra Vividos del petróleo, que cada vez será menos importante, ya cayó un 25% sus exportaciones. Dado eso, el Meta tiene que saber que si se acaba eso, hay que reemplazarlo por otra cosa. Eso se va a acabar paulatina, pero rápidamente. Entonces, debe crecer el sustituto paulatina, pero rápidamente, si no, hay una crisis. Y lo que yo creo que puede crecer en la región es la agricultura y la agroindustria. Y implica el uso eficaz y eficiente de la tierra y del agua. Entonces me gustaría que la ministra de Agricultura aquí presente pudiera decirnos cuáles son los planes regionales de reforma agraria y de desarrollo agrario que se están implementando para la altillanura, para el piedemonte y para el llano en general y para el Meta. Sí, presidente, buenas noches. Bueno, presidente, sumado a eso, le cuento que la crisis de las vías y el aislamiento que se ha experimentado estos meses, en el que le hemos hecho seguimiento para evitar pérdidas en los productores agrícolas del Meta, nos mostró también algo que en la apuesta de gobierno se ha venido diciendo, pero que la crisis no lo mostró. Y es que tenemos que fortalecer las compras públicas de cosecha a los productores para que los productores no pierdan sus productos y no les paguen a bajo precio, y reducir intermediación y activar compras apalancadas por el Estado. Aquí, una vez pasó la crisis en julio, hicimos una rueda de negocios donde en un día logramos compras de 3.800 millones de pesos. Se le compraron a 140 productores agrícolas que vinieron de distintos municipios del Meta, y en donde las 34 entidades públicas que compran alimentos se comprometieron a hacer contratos para garantizar esas compras. Y encontramos, presidente, que aquí en el Meta, por ejemplo, Lejanías puede producir tomates, lechugas, cebolla junca, cebolla cabezona, puede producir todo tipo de frutas. O sea, el Meta no necesita a Bogotá, Bogotá necesita más al Meta. El Meta puede ser perfectamente la despensa agrícola de toda la región amazónica. El excesivo centralismo de gobiernos anteriores había obligado a la población del Meta a depender de Bogotá y a depender de esa vía que jamás han terminado. Cuando el Meta mira a Bogotá, le da la espalda al resto de la llanura colombiana, de esa llanura que se funde entre la Orinoquía y la Amazonía. El Meta es la capital de los llanos, es la capital de medio país. Y encontramos cosas tan absurdas, presidente, como que aquí los llaneros que producen maíz tienen que pagar transporte para que se vaya a donde lo transforman en alimento de animales, que es el Valle, o que es Santander, o que es Ciénaga Magdalena. Allá lo transforman y después los que tienen pollos y cerdos en el Meta tienen que comprar alimento que vuelve y viaja otra vez hacia el Meta, generando unos sobrecostos en fletes y en unas cargas que hacen imposible que los productores que necesitan comprar alimentos para sus aves, porque el Meta es muy fuerte en producción de cadena avícola y de huevos, no solamente carne, sino también huevos, pues se encarece el costo de producción. ¿Qué hizo la crisis? Activamos inmediatamente con todos los gremios afectados. Le puedo dar parte que aquí nadie ha perdido nada con el paro, con la consejera de regiones, con el ministro de Transporte. Hemos atendido permanentemente las necesidades de disposición de alimentos e insumos para la agricultura y no se ha perdido, pero encontramos que lo que el Meta necesita es cultivar más maíz, soya y yuca, transformarlo en alimentos de animales y que aquí mismo crezca los pollos y la ganadería de cerdo, que es algo con lo cual el Meta puede crecer enormemente. Y el cambio de tierras es un cambio de enfoque.
Aquí lo que pasaba es que siempre se había visto a la altillanura como una despensa agroalimentaria, pero el cambio de enfoque es sustancial, porque aquí el Meta se ha visto para otras personas, para otras empresas, para otros extranjeros, que les llamaban los nuevos llaneros. Entonces los nuevos llaneros tenían que quedarse con las tierras y desplazar a los antiguos y a los verdaderos llaneros. Y aquí les estamos diciendo que no. Aquí la altillanura va a ser la despensa agrícola de media Colombia, producida por las manos de los llaneros. De los llaneros de verdad, de los llaneros de acá, no de los bogotanos o de los paisas o de los extranjeros. Por eso hemos decidido, primero, la reforma agraria avanza acá fuertemente. Además, la reforma agraria en el Meta tiene que ver, y en los llanos, tiene que ver con las zonas de reserva campesina que estaban allí pendientes o sin implementar sus planes de desarrollo. Ya activamos ayer las primeras 2 zonas de reserva para empezar a ejecutar inversiones productivas en agroindustrialización, en temas de transformación de leche en productos lácteos, en la parte que limita Meta con Caquetá, y en lo que tiene que ver con arreglos de ganadería sostenible para poder generar toda esta inversión en temas de forestería y hacer más intensiva la ganadería. En el tema de maíz y transformación para la producción de alimentos, estamos estructurando los estudios para saber en qué lugares es mejor instalarlos. Ya iniciamos el proceso de readecuación de lo que eran las antiguas bodegas del IDEMA que habían estado abandonadas, o de Induarroz. Hemos encontrado bodegas en Restrepo, en Puerto López, en Puerto Lleras, en Puerto Gaitán. Estamos ahora en un proceso de reactivar para generar allí capacidades en donde las mismas asociaciones y productores puedan tener mayores participaciones y poder transformar y dar mayores capacidades de secado, almacenamiento y trillado aquí propiamente en el Meta, de manera que se reduzca el abastecimiento y que el Meta pueda generar el mercado institucional que necesita. Y también pues hemos venido evaluando la necesidad de regular la extranjerización de tierras. Aquí en el Meta hay más de 1.300.000 hectáreas hoy en procesos de litigio ante la Agencia Nacional de Tierras por personas e empresas que acumularon grandes extensiones violando las normas agrarias. Esto lo hemos discutido en el Congreso. Y en aras del acuerdo que usted ha invitado, estamos llamando a esas empresas, y les hablo a esas empresas que tienen tierras acumuladas de manera indebida en los llanos, que vengan y hagan un acuerdo nacional con nosotros, que nos permitan reactivar esas tierras, porque la mayoría no las están produciendo. No las están produciendo y necesitamos que las tierras las produzcan, pero no excluir a la población campesina, indígena, llanera, que antes no tenían participación en este esquema de producción. Necesitamos hacer que el Meta crezca, que se desarrolle, no solamente que siembre. Hay que hacer inversiones en temas de riego, hay que hacer inversiones en la acidificación de los suelos. Esto requiere un músculo y un capital financiero, y para eso está el Banco Agrario, Finagro, el Ministerio de Agricultura, para invertir, y que no solamente quien pueda comprar más o tener más plata sea el único que pueda trabajar la tierra del llano. Nosotros soñamos con que ese trabajo de llano, con que ese folclor, con que esa cultura y ese arraigo fuerte que caracteriza a la población llanera sea la jalonadora del crecimiento agropecuario para esta Colombia potencia agroalimentaria. Ahí eso necesita plata. Sin plata eso no se vuelve realidad. La diferencia entre la realidad y el discurso es la plata y la voluntad, porque sin voluntad no se hace. Entonces, el Banco Agrario aquí juega un papel fundamental porque es donde está la plata. Y la política de crédito que la tenemos, que acaba de salir el dato de inflación, nosotros llegó a ser 13% anual, la más alta, el pico,
En este momento ya está en 10.99, esperemos bajarla un dígito para al final del año. Esto tiene una importancia porque si al final del año es un dígito, vamos a suponer 9%, el salario mínimo nosotros lo elevamos 16% en diciembre pasado. Es decir, que el salario mínimo durante todo este año creció 16%, pero los precios crecieron 10. Se ganó 6 puntos reales. Eso significa que una parte importante de la población, la asalariada, porque la población no asalariada que gana menos del salario mínimo tiene otras dificultades, que es la más pobre, pero por lo menos toda esta población ha subido sus ingresos realmente con respecto al año pasado. Eso hace que demande más. Y eso, en mi opinión, es lo que está haciendo que en ciertas... ¿Qué demanda? Demanda pues cosas, más comida, más vestido, más... Eso es lo que está haciendo que crezca el empleo en Colombia. O sea, el empleo en Colombia está creciendo porque aumenta la demanda de las familias. En cambio, la inversión está cayendo porque tenemos una tasa de interés en el 13,25%. La tasa de interés está por encima de la inflación ya. Y para un productor que se tiene que endeudar, pues lo piensa 3 veces. Yo puedo endeudar, además porque no le prestan al 13, le prestan al 13 más. Se va volviendo 20, 25, 30 y si se fue al gota a gota, pues se fregó. Entonces, en la tasa de crédito al productor hay un problema y es que el Banco de la República la tiene muy alta. Eso significa que el Banco Agrario tiene que darse una pela, que es poner una tasa de interés por debajo de la tasa de interés del Banco de la República. Esa es una pela. De esto ya hemos hablado. Se puede, el presupuesto entonces tiene que subsidiar, pero la actividad crediticia en el mundo agrario aquí se vuelve fundamental si la tasa de crédito es barata. Y eso implica que por el lado de los productores agrarios haya asociatividad, que acabamos de ver aquí en el crédito. Si entregamos un crédito a cada persona, pues sí, resuelve algo, 5 o 6 millones, las señoras que estuvieron aquí recibiendo eso, pero es mucho mejor que hubiera 10 señoras, ¿cierto? Y que en vez de recibir 60, recibieran 100, 120 millones, porque entonces la empresa que pudieran colocar sería mucho más poderosa que la que una señora sola puede poner. Para eso tiene que haber asociatividad, que a los colombianos no nos gusta. Tiene que ser una asociatividad libre. Esa asociatividad es clave en los productores agrarios, porque es lo que nos permite poner la industrialización. O sea, ¿cómo ponemos una industria para transformar el maíz en comida de pollos? ¿Cómo la ponemos aquí? Pues no puede ser en cada finca de un productor de maíz. Hay que asociar a los productores de maíz de toda una región para poner una planta que compre el maíz. Esa planta debería ser una cooperativa de los productores de maíz. Lo mismo podríamos pensar con los arroceros. Ahora, ¿con qué plata se pone la planta? Pues tenemos que darles un crédito. Y ese crédito tiene que salir del Banco de la República, del Banco Agrario, y la tasa de interés tiene que ser muy barata porque si no el proyecto no se sostiene. Entonces, ese tipo de proyectos, porque ya llevamos un año de gobierno, ya tienen que estar listos. Son más bien de iniciativa privada, lo otro lo que ponemos es el crédito. Pero hay que poner también una asesoría técnica, porque a lo mejor los productores de maíz que hay en la región pues no tienen ni idea cómo se pone una planta de industrialización del maíz. Entonces, ¿quién va a diseñarla? ¿Quién va a decir es así y vale tanto?
Entonces tiene que haber una entidad del gobierno que ayude en eso. Y no se puede demorar 3 años porque entonces ya el próximo gobierno progresista tendría que resolver el problema y no nosotros. Bueno, aquí hemos tocado unos temas, no todos. En mi anterior reunión aquí hablamos de una sede de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Ahí sigue el lote pelado. No han puesto ni un ladrillo. Entonces, consejera, eso no puede ser, porque nosotros no podemos venir aquí con, digamos, iniciar un proyecto que no se vuelve realidad. Y aquí hablamos de una reubicación que hay que ayudar a hacer de vivienda. Entonces, estos son temas que aunque no los hablamos aquí, hay que garantizar que se realicen. En la próxima avenida que tenga por acá, entonces hablamos de todos estos temas, ojalá con procesos ya constructivos, no discursivos, sino con proyectos que se estén adelantando en concreto. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí y les agradezco y ya nos veremos en la próxima reunión de Petro Escucha en Villavicencio. Gracias, muy amables.